Bienvenidos a la clase 9.3 del curso de Matemáticas Especiales. En esta clase vamos a discutir las raíces enésimas de la unidad y algunas propiedades de las raíces de un polinomio cuyos coeficientes están dentro del campo de los números complejos o de los números reales. Una de las grandes ventajas de trabajar sobre los números complejos, o realmente la razón por la cual los números complejos se inventaron, es porque una vez uno introduce una raíz de la ecuación x2 más 1 igual a 0, ¿cierto? La raíz de esta ecuación es más o menos y. Una vez uno tiene esa raíz, entonces ocurre algo realmente sorprendente, es que todo polinomio con coeficientes, bien sea reales o complejos, entonces vamos a darle una forma al polinomio, f de x igual a 0, x a la n, a 1, x a la n menos 1 más a n. Todo polinomio, por supuesto, pues todo polinomio no constante, porque obviamente el polinomio constante nunca va a tener raíces a no ser que sea 0. Entonces todo polinomio de esta forma va a tener una raíz, tiene al menos una raíz. Tiene al menos una raíz. Entonces esto es lo que ocurre extraordinario sobre los números complejos. En los números reales, por supuesto, ya hay ecuaciones como x2 más 1 o x4 más 1, cualquier potencia par de x más 1. Igual a 0 no va a tener ninguna raíz, como tampoco tienen, por ejemplo, x2 más x más 1 igual a 0. En fin. Muy bien. Hagamos un ejemplo antes de pasar, digamos, como a ver por qué heurísticamente este hecho es cierto, que puede darse más que una demostración, una razón muy convincente visual para ver por qué el teorema de Gauss, como se conoce, o teorema fundamental del álgebra que afirma que todo polinomio tiene al menos una raíz, tiene que ser cierto sobre los números complejos. Entonces demos un ejemplo, tomemos primero un polinomio como de la forma xn menos z igual a 0, donde z es un cierto número complejo fijo. Muy bien. O sea, ¿qué es lo que estamos tratando de hallar? Estamos tratando de hallar otro número complejo, x, entonces más bien llamémoslo w, que elevado a la n sea igual a z, o que w a la n menos z sea igual a 0. Por supuesto, pues esto es equivalente. Entonces, como vamos a ver, en realidad no va a existir solamente un número complejo, sino van a existir n números complejos distintos, w's que elevados a la n son iguales a z. Entonces, voy a hacer un ejemplo primero. Bueno, hagamos mejor una solución completamente teórica primero, utilizando la representación exponencial o polar de un número complejo. Entonces representemos z, recordemos que z se puede escribir como la norma de z por e a la i teta de z, donde este teta de z es el argumento de z, este es el argumento de z, y la norma de z, pues recuerden, es simplemente la raíz cuadrada de a2 más b2, donde el número z es a más bi. Muy bien. Entonces tenemos la escritura, la representación exponencial o polar de este número complejo. Bueno, entonces vamos a suponer un número w que no conocemos y escribámoslo entonces. Para determinar a w, pues habría que determinar su norma y su argumento. Entonces escribámoslo también en forma polar. Entonces w escribámoslo como norma de w, que no conocemos, es una de las variables desconocidas, por e a la i teta w. Muy bien. Entonces, ¿qué queremos? Queremos satisfacer la ecuación w a la n igual a z, ¿de acuerdo? Esta es la ecuación que queremos. Entonces elevemos a la n, w a la n, pues va a ser la norma de w a la n por e a la i teta de w, el argumento, todo esto elevado a la n. Entonces recuerden, simplemente multiplicamos el exponente por n, queda w a la n por e a la i n teta de w. Muy bien. Queremos que esto sea igual a z, o sea, la igualdad que queremos es w a la n igual a z. Entonces esta igualdad es equivalente a decir que la norma de w a la n por e a la i n teta de w
tiene que ser igual a z e a la i teta de z. Muy bien. Entonces hay una manera muy evidente de satisfacer esta igualdad y es dándole gusto a que la norma de w a la n sea igual a la norma de z por un lado y que este exponencial sea igual a este exponencial por otro lado. ¿De acuerdo? Entonces esta primera igualdad la podemos lograr de una manera muy simple. Simplemente hacemos para que norma de w a la n sea igual a norma de z, pues simplemente necesitamos que la norma de w sea la raíz enésima. Bueno, ¿cuál raíz enésima? Tomemos una, ¿cierto? Es una norma de z, es un número real que es mayor o igual que 0. Luego esta raíz enésima, ya bien sea n par o impar, siempre va a existir. Entonces va a tener en los números reales una raíz positiva y una negativa. Entonces tomemos por convenio la raíz positiva real. Entonces esta sería la raíz enésima real. Raíz enésima real positiva. Muy bien. Y de otro lado, entonces queremos también satisfacer la condición de que e a la n, voy a escribir la n teta de w i, pongámoslo aquí a la derecha, el i, sea igual a e a la teta z por i. Entonces recordemos la fórmula fundamental, aquí la vemos en el margen, aquí al lado de la hoja. La fórmula fundamental entonces es que e a la b por i es coseno de b más i seno de b. Entonces esto nos lleva, esta igualdad nos lleva a que coseno de n teta, ¿cierto? Este ángulo más i veces seno de n teta sea igual a coseno de teta de z más i veces el seno de teta de z. Muy bien, pues tenemos estas dos igualdades y queremos entonces que este coseno sea igual a este coseno y este seno sea igual a este seno. Entonces la manera para que dos cosenos sean iguales, recuerden, el coseno del ángulo se va a repetir cuando los ángulos difieren por un múltiplo de 2pi. Y en el caso del seno basta que difieran por un múltiplo de pi, pero hay que simultáneamente satisfacer que este coseno sea igual a este y este seno sea igual a este. Entonces ello va a ocurrir automáticamente cuando estos dos ángulos, y solo en ese caso, ¿cierto? Cuando estos dos ángulos difieran por 2pi. Es decir, cuando n teta de w sea igual a teta de z, el mismo ángulo más 2pi multiplicado por un cierto entero k. Muy bien, entonces nos queda, así como ya teníamos una ecuación para la norma de w que estábamos buscando, aquí tenemos entonces otra ecuación para el argumento de w. El argumento de w entonces sería el argumento de z más 2pi por k, todo esto dividido por n. ¿De acuerdo? Entonces tenemos donde k varía pues en los enteros, menos 2, menos 3, en fin, todos los enteros, 0, 1, 2, en fin, enteros positivos y negativos. Como vamos a ver, estos valores de k realmente se pueden escoger. Entonces esta es la próxima afirmación que hago, es que estos valores de k se van a poder escoger entre los valores, o sea, van a ser precisamente los valores 0, 1, 2 hasta n-1. Miren que hay n valores, precisamente de k. Eso nos va a proporcionar n ángulos distintos, teta de w, por tanto, n valores de w distintos, y esta ecuación lo que ocurre es que la ecuación x a la n menos z igual a 0, por ser una ecuación de grado n, va a tener a lo sumo n soluciones distintas. Entonces, si aquí podemos fabricar n soluciones distintas, pues ahí están todas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, yo creo que lo mejor es hacer un ejemplo. Hagamos un ejemplo, vamos a calcular las raíces séptimas, por ejemplo, de i. Entonces, tomemos z igual a i, tomemos n igual a 7 y calculemos W0, W1 hasta W6, ¿cierto? Hay 7 valores, las 7 raíces séptimas del número complejo z igual a i.
Muy bien, entonces tenemos ya una formulita para hacerlo. Tenemos que cada uno de esos valores va a corresponder a un posible valor de k entre 0, 1, 2 hasta 6, ¿cierto? 7 menos 1, 6. Y aquí tenemos que tomar entonces escribamos primero y en forma polar. Ya lo habíamos hecho, entonces necesitamos simplemente la norma de i. Pues la norma de i es evidentemente 1. Y teta de i, el argumento de i, el argumento más sencillo es entre 0 y pi medios, que sería entre 0 y pi, que sería pi medios. ¿De acuerdo? Es el ángulo, repito, el argumento es el ángulo que forma el vector con respecto al eje de x cuando se cuenta en la dirección positiva matemática, que es la dirección contraria a las agujas del reloj. Muy bien, entonces simplemente para cada uno de estos valores, bueno, aquí tenemos para cualquier valor de w que sea una raíz séptima, su norma tiene que ser la raíz séptima positiva de 1, que no es otra cosa que 1. La raíz séptima positiva de 1 no es otra cosa que 1. Muy bien. Entonces ahora tenemos que determinar los posibles argumentos. Entonces los posibles argumentos para w pues van a ser el argumento de z, pi medios. Estoy leyendo entonces ahora esta fórmula, ¿cierto? Es pi medios más 2pi por k. Todo esto dividido por 7, o sea, multiplicado por un séptimo. Un séptimo veces esto, entonces simplifiquémoslo de una vez. Esto es pi sobre 14 más 2pi sobre 7 por k, donde acá le damos valores 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí estarían las 7 raíces del número i, del número complejo i. Pues simplemente entonces empecemos a calcular. Entonces, llamemos esta W0. Ocurre cuando tomamos k igual a 0. Con k igual a 0, pues teta de W0. Este argumento va a ser simplemente ponemos un 0 aquí y nos queda pi 14avos. Y por tanto W0 es la norma, todos van a tener norma 1. Entonces sería 1, si quieren, por e a la pi 14avos de i. Ese sería el primer valor. Ahora calculemos omega 1, W1 con k igual a 1, pues su argumento entonces sería simplemente pi sobre 14, pi 14avos, más, hacemos k igual a 1, queda 2pi sobre 7. Entonces sumamos estas dos fracciones, ¿cierto? Aquí multiplicamos por 2 arriba y abajo, queda 4pi más 1, queda 5pi sobre 14 por i. Y nos queda entonces que W1 es e a la 5 por pi 14 sobre i. Entonces tenemos esta y esta. Ahora tomemos W2 para k igual a 2. Entonces teta de W2 nos quedaría pi sobre 14 más, entonces para 2 nos queda simplemente 4pi sobre 7. Multiplicamos nuevamente por 2, queda 8pi más 1, 9pi sobre 14 por i. Y nos queda que entonces la raíz segunda, la 0ª, la primera y la segunda entonces sería e a la 9pi sobre 14 por i. Entonces miren, aquí ya reconocemos un patrón, ¿cierto? Arranca 1 más 4, 5, 5 más 4, 9, sería después 9 más 4, 13. O sea, si uno lo hace para acá igual a 3, pues le queda W3, hace lo mismo, es e a la 13pi sobre 14 por i. Entonces después quedaría omega 4, es e a la 13 más 4, 17pi sobre 14 por i. W5 sería e a la 17 más 4 a la 21pi sobre 14 por i. Esto sería. Y finalmente entonces tenemos W sub 6, que sería e a la 21 más 4, 25pi sobre 14 por i. Entonces, sin importar mucho cuáles sean estos números complejos, pues cada uno podríamos, utilizando la fórmula
que citamos ahora. E a la b por i es coseno de b más i seno de b. Entonces con esa fórmula podríamos hallar las partes reales y complejas de estos números. Aquí el interés es más teórico que práctico, porque como ya lo hicimos en el Wolfram, uno podría darle simplemente i elevado a la 1/7 y le produce todas estas raíces, más aún la grafica de una vez en el plano complejo. Pero lo importante aquí después es reconocer el valor de la escritura que tiene la forma polar o la forma exponencial de un número, cuán útil puede resultar cuando uno va a computar raíces, y es útil teóricamente en muchos otros aspectos. Tengo aquí una ventana abierta del programa GeoGebra y podemos ver aquí en la ventana CAS de cálculo simbólico, puse las 7 raíces séptimas de la unidad, y el programa, si uno deja abierto esta vista gráfica, las grafica automáticamente. Vemos que forman un polígono regular. Tal vez si unimos los lados puede apreciarse mejor, digamos en forma de segmentos. Unamos este con este. Miremos, entonces miren, esta sería omega 0, omega 1, omega 2, omega 0, 1, 2, 3, omega 4, omega 5. Miren que menos i, en este caso sería una raíz séptima, porque menos i a la 7 da i, omega 6. Entonces tenemos desde la 0 a la 6 forman los lados de un heptágono regular. Entonces siempre las raíces de un número complejo van a formar un cierto polígono regular, es decir, gráficamente en el plano de Gauss lucen de esta manera. Bueno, con esto llegamos al final de la clase 9.3 y los invito para que continúen viendo la clase 9.4 de este curso de matemáticas especiales. Muchas gracias.